Bien, hola, buenas tardes ya, creo. Me llamo Ignacio Moya Arriagada y hoy día les voy a hablar de, ahí está la imagen, un filósofo que se llama Edward von Hartmann. Yo lo que pienso hacer o lo que pretendo hacer hoy día es un resumen breve, hay que reconocer que es breve, de su filosofía general. A ver, ¿por dónde sería lo más conveniente partir hablando de von Hartmann? Es difícil, es complejo, pienso yo, hacer un resumen de un filósofo de la envergadura de von Hartmann, por varias razones. Tal vez la más principal, o por qué es tan difícil, es que su obra es inmensa, es gigantesca, y abarca, pero, todo tipo de temática. Su obra principal se llama La filosofía del inconsciente, él es un filósofo alemán. Esa obra, si no me equivoco, fue publicada en 1868, o 69 parece, si eso es lo que tengo anotado aquí. Esa es su obra principal. Para estudiar a von Hartmann con cualquier nivel de seriedad se necesita a lo menos un semestre. Y yo creo que un semestre sería poquísimo. Para conocerlo en profundidad, este sería un ramo o un curso anual, es lo que yo pienso, por lo menos. Entonces imagínense ustedes lo difícil que es hacer una presentación en 40 minutos. No solo imposible, es injusto. Entonces ustedes van a perdonar la injusticia de la imposibilidad de poder comprender, adquirir una visión global de la filosofía de von Hartmann. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Cuando uno tiene que elegir. Lo que yo sigo es lo siguiente. Me voy a concentrar en una parte pequeña, al final de su obra, y voy a tratar de resumir eso. Si logramos entender qué es lo que quiere hacer von Hartmann aquí, y si se interesan, bueno, es una buena forma de entrar a conocer su filosofía general. Específicamente su libro, que es La filosofía del inconsciente, está dividida en tres partes. Libro 1, libro 2 y libro 3. Esta parte es del libro 3. Aquí es donde, en ese libro donde von Hartmann específicamente elabora su filosofía pesimista. Los primeros dos libros de ese volumen están dedicados tal vez a explicar una cierta visión del mundo, cómo funciona el mundo. Yo no lo tengo anotado aquí, pero el inconsciente. El inconsciente, de hecho, su obra se llama así, La filosofía del inconsciente. El inconsciente es un concepto central en la obra de von Hartmann. ¿Qué es lo que es el inconsciente? El inconsciente es, voy a dar un paso atrás muy breve para explicar algo. Von Hartmann, dentro de la filosofía pesimista, es probablemente el último gran filósofo pesimista sistemático. Cuando digo sistemático, me refiero a que von Hartmann lo que hizo en su obra fue intentar presentar una filosofía completa, un sistema completo acerca de la naturaleza fundamental, esencial del mundo. Dentro de esa explicación de cómo es el mundo en sí mismo, abarca muchísimos temas. Entonces, justamente su filosofía pesimista, para von Hartmann al menos, es solo algo que se deriva lógicamente, por eso lo deja hasta el final de su obra. El pesimismo es un concepto o una visión que se deriva lógicamente a partir de todo lo anterior que él estaba realizando, donde elabora esta teoría del inconsciente. ¿Qué es lo que es el inconsciente? Resumido nuevamente. Von Hartmann, obviamente, leyó a Schopenhauer. Para mi gusto al menos, creo que más tarde hoy día una presentación sobre Schopenhauer. Schopenhauer es el primer filósofo pesimista sistemático y es figura central en la tradición pesimista. Obviamente von Hartmann está escribiendo y haciendo filosofía en la tradición de Schopenhauer. Central en la filosofía de Schopenhauer es el concepto de la voluntad. La voluntad, solo lo voy a mencionar porque después viene una presentación de Schopenhauer, pero es imposible no hacer alguna referencia a Schopenhauer cuando hablamos de von Hartmann. La voluntad voy a decirlo entre comillas, porque no es
No es la mejor forma de describirlo, pero lo voy a presentar así para que se entienda. Es como una fuerza irracional, y esta es la palabra clave, que es irracional, que está en la esencia del mundo, la voluntad. Es irracional, no tiene propósito, no tiene finalidad. Por otro lado, y aquí está tal vez el aporte original de von Hartmann, es que von Hartmann toma a Schopenhauer por un lado y por otro lado acude a la filosofía de Hegel. Alguien dirá, ¿qué tiene en común Schopenhauer con Hegel? Sobre todo porque para Schopenhauer el mundo es, en su esencia, irracional, no tiene propósito, no tiene un método detrás, y para Hegel es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace von Hartmann aquí? Intenta reunir estas dos filosofías. Entonces, él toma por un lado la voluntad irracional de Schopenhauer y toma la razón de Hegel y los une en un concepto, ¿cierto? Tomando la voluntad, tomando la racionalidad, lo une en un concepto que él llama el inconsciente. Cuando ustedes estudian a Freud, que Freud hace referencia al inconsciente, acuérdense de von Hartmann. Porque el inconsciente para von Hartmann es lo que está en la esencia de todo el mundo, de todo lo que existe y de todo lo que es. Entonces, un intento por reunir, por juntar un aspecto irracional del mundo y la racionalidad en una fuerza, en un concepto. Okay. Este concepto para von Hartmann, si uno entiende lo que es el inconsciente, uno va a entender por qué el mundo es necesariamente malo. ¿Por qué la vida es mala? Eso todos los pesimistas, sea la corriente de la que sea, todo pesimista entiende esto. Acepta que la existencia es mala. Acepta que no existir es siempre preferible a existir. Pero ¿cómo llega von Hartmann a esta conclusión? ¿Cómo sabemos que la vida es mala? En el tercer libro, von Hartmann desarrolla esta idea siguiendo los siguientes pasos. Por un lado, él se pregunta, porque él se pregunta, ¿cómo sabemos, cierto, que el mundo es malo? Tal vez una táctica o una forma de intentar entender esto es, pónganse en el lugar de él, uno, ¿cierto? Si uno un día cualquiera está pensando, ¿cómo es el mundo? ¿El mundo es un lugar feliz? ¿La vida es buena? ¿La vida es mala? Si yo quiero saber, probablemente le pregunto a los que han estudiado el tema. Puse aquí entre comillas los sabios. ¿Qué han dicho los filósofos acerca del mundo? ¿Es bueno o es malo? Entonces Von Hartmann dice, preguntémosle, ¿cuál es el veredicto general de los sabios? Entonces, él en su libro ahí, en esa sección del libro, enumera, ¿cierto? Pasa por varios filósofos, Kant, obviamente, Schopenhauer, con mayor razón, el mismo Platón, menciona varios y la conclusión es que todos los filósofos, que él considera al menos, siempre han llegado a la conclusión de que el mundo es malo, que la vida no es, que la existencia no es una experiencia feliz. Al final de eso, en todo caso, von Hartmann nos deja claro, bueno, pero una cosa es lo que digan los sabios, ¿cierto? Lo que dicen los filósofos. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con ellos. Ninguno de nosotros tiene por qué estar de acuerdo con ellos. Es solo una opinión, digamos. Pero algo indica, ¿cierto? Si tantos pensadores se han dedicado a esto y han llegado a esa conclusión, bueno, eso debe indicarnos algo. Entonces, aquí tenemos un concepto que para aquellos que han estudiado a Nietzsche, en realidad ni siquiera es necesario haber estudiado a Nietzsche. Porque es un concepto muy conocido, ¿cierto? La idea del eterno retorno que Nietzsche emplea. Bueno, von Hartmann también se refiere a esta idea del eterno retorno. ¿Qué es lo que es el eterno retorno? Imaginemos que nosotros vamos a volver a renacer. Esta es la vida que tienen, volvemos a esta existencia. Para aquellos que han estudiado esto, Nietzsche sabrán por qué, con qué propósito emplea Nietzsche esto. Resumido, ¿por qué lo dice Nietzsche? Lo usa para que nosotros entendamos que la vida
la tenemos que hacer nuestra, que hay que vivirla al máximo. Que hay que vivir la vida como si la fuéramos a vivir nuevamente. Solo así podemos vivir y aprovechar todo lo que la vida nos puede entregar. Al menos eso es lo que Nietzsche dice, ¿cierto? Él dice, bueno, imagínense que ustedes van a nacer, van a vivir de nuevo. La mejor manera de hacerlo es, bueno, vivan esta vida al máximo. Interesantemente, von Hartmann de este concepto saca una conclusión opuesta. Y aquí ustedes se tienen que hacer la pregunta. Cada uno sabrá. Al menos von Hartmann dice lo siguiente. Si le preguntamos a la mayoría de la gente, ¿usted volvería a nacer? ¿Volvería a vivir esta vida nuevamente? Von Hartmann por lo menos cree que la mayoría diríamos que no. No volveríamos nuevamente. Ya eso es un indicador. Entonces, por un lado tenemos los sabios que dicen la vida es mala. Por otro lado, dice, pregúntense ustedes, ¿vivirían de nuevo? No. Se van sumando, ¿cierto? Se van sumando argumentos a favor de que la vida al parecer no es muy buena. Entonces, ¿en qué quedamos? La pregunta que puse ahí. Von Hartmann, ¿cierto? Cree que básicamente la felicidad en este mundo, para nosotros, no es posible. Algo extraño esta afirmación. A ver, siempre, pienso yo, cuando alguien dice la felicidad no es posible o la felicidad es una ilusión, a mí siempre me parece que es una afirmación un tanto extraña porque el espíritu con el que hay que leer a estos filósofos, aunque no solo estos filósofos, siempre a todos los filósofos, cuando dicen algo, uno mismo puede, o tal vez tiene el deber, porque es parte del análisis crítico de un texto, uno mismo tiene que aterrizar esas preguntas, traerlas a la vida de uno y ver si hacen sentido o no. Entonces, cuando alguien dice la felicidad no es posible, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo eso? Yo he sido feliz alguna vez, supongo. Conozco a gente feliz. Esto no puede ser cierto. ¿Cómo? Bueno, pero veamos cómo, de qué forma Von Hartmann intenta justificar esta conclusión de que la felicidad no es posible. Aquí hay 4 razones, creo que no las enumeré, pero él da 4 razones, aunque aquí tengo 2, de por qué él cree que la felicidad en realidad no es posible. A todo esto, dado que Von Hartmann, nuevamente a diferencia de Schopenhauer, y pido perdón por hacer referencia a Schopenhauer, pero es prácticamente imposible, para Von Hartmann la referencia al placer y al dolor es una referencia constante en su argumento a favor de la idea de que la vida o la felicidad no es posible. Está constantemente contrastando, comparando y haciendo cálculos acerca de cuánta felicidad o placer podemos sentir en la vida versus cuánto dolor hay en la vida y en el mundo. Y en esta balanza entre felicidad, placer, dolor y sufrimiento, Von Hartmann cree que siempre, inevitablemente, la balanza siempre se va a inclinar a favor del dolor y el sufrimiento. En el mundo siempre va a haber más dolor y más sufrimiento que felicidad y placer. Entonces, nuevamente, ¿cierto? ¿Por qué? Está muy bien hacer todas estas afirmaciones, pero es esencial y es fundamental intentar respaldar todo eso. Entonces, hasta ahora uno puede decir, sí, ok, me hace sentido tal vez, pero necesito saber por qué dice todo esto Von Hartmann. Ok, vamos a eso entonces. Una de las razones que da, o una de las dificultades que Von Hartmann resalta, es que nosotros los seres humanos no podemos, o es muy difícil, hacer una evaluación, un balance objetivo de nuestras vidas. ¿Cómo sería eso para uno? Nuevamente, ¿cierto? Hay que volver hacia uno. ¿Cómo sería posible para uno salirse de nuestras vidas, para mirarlo desde fuera y tratar de hacer una evaluación objetiva de la calidad de vida que hemos tenido? ¿Es posible eso? Von Hartmann cree que no. Nadie puede hacer una evaluación objetiva de su vida. Por ejemplo, él dice,
Aquí hay algunos errores comunes que todos los seres humanos cometemos y que impiden que podamos hacer una evaluación objetiva de nuestra vida. Por ejemplo, errores de la memoria. Nuevamente, no me canso de decir esto porque es esencial. Uno tiene que bajar esto a la vida de uno para ver si es cierto o no. Entonces Van Hartman dice, nuestra memoria. Cuando nosotros intentamos hacer este balance y recordamos hacia atrás cómo ha sido nuestra vida hasta ahora, intentemos recordar la infancia, la adolescencia. ¿Qué tipo de recuerdo tenemos? Por lo menos, aquí me faltó algo. Bueno, por lo menos lo que quiere decir Van Hartman es que nuestra memoria normalmente tiende a borrar todos los malos recuerdos que hemos tenido y tendemos a quedarnos con lo bueno en la vida, en lo positivo. Nuevamente esa es una pregunta, yo creo que cada uno se tiene que hacer si es tan así o no, pero en el balance, porque no es que nadie recuerde los malos momentos en su vida, pero en el balance, Van Hartman cree, tendemos a aferrarnos y quedarnos con los buenos momentos de la vida. Ya ese es el primer impedimento hacia este análisis teórico posible de un análisis objetivo de nuestras vidas. Ya no se puede por esto. Entonces en el pasado borramos los malos recuerdos. ¿Y el futuro? Si uno dice, bueno, ok, cierto, no puedo hacer un análisis objetivo de mi pasado, pero el futuro, ¿qué tal? Bueno, ahí tampoco podemos hacer un análisis, porque ¿qué es lo que dice Van Hartman? Cualquier análisis del futuro que hagamos va a estar condicionado por esta idea de la esperanza. Nuevamente, tal vez no serán todos, de hecho yo creo que no somos todos, hay muchas personas que viven sin esperanza, o no tienen esperanza, pero la mayoría de nosotros tal vez tendemos a pensar, cosas buenas vienen, ¿no? Yo tengo planes, proyectos, yo tengo esperanza en un buen futuro. Bien, entonces estas son algunas de las razones de por qué es tan imposible realizar ese análisis objetivo de nuestra existencia. Ok, ahora quiero pasar a una parte esencial y muy importante que está hacia el final de este tercer libro de Van Hartman, nuevamente teniendo en cuenta que esto es un resumen muy resumido. Sin embargo, creo que tocan los puntos esenciales. Van Hartman elabora lo que él llama las tres ilusiones. ¿Qué es lo que son estas tres ilusiones? ¿Por qué tenemos tres ilusiones a todo esto? ¿Por qué se habla de ilusiones? Voy a hacer un muy breve aquí desvío para volver al tema principal, porque quisiera mencionar un problema o una temática central en toda la filosofía pesimista que es ineludible y que Van Hartman evidentemente tampoco lo elude. Que la pregunta que todo pesimista se tiene que hacer: si la vida es tan mala como al parecer dicen que es, la pregunta lógica que se debiese seguir es, bueno, entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿O por qué sigo yo aquí? Si la vida es tan terrible, a veces acusan a los pesimistas de esto, entonces, ¿por qué sigues vivo? ¿Por qué no te suicidas si la vida es tan terrible? Mención aparte merece el filósofo Mainlander, del cual Martí presentó ayer, ¿cierto? Que efectivamente llevó su filosofía a las últimas consecuencias y terminó en suicidio. Pero la mayoría de nosotros no hacemos eso. La vida es mala, sí, es terrible, sí, no hay esperanza, sí, pero sigo aquí. Y algunos incluso tenemos hijos. ¿Cómo es eso? ¿Cierto? ¿Cómo funciona? Ya, entonces, necesito mencionar eso para entender por qué Van Hartman habla de estas tres ilusiones. Entonces, este problema que yo les mencioné recién, de por qué seguimos aquí, apunta a otro concepto central en toda la filosofía pesimista, que es la pregunta acerca de la redención. Si la vida es tan terrible, ¿se puede hacer algo al respecto?
¿Nos podemos redimir del sufrimiento? Schopenhauer tiene una respuesta, Meinlander tuvo una respuesta, von Hartmann tiene una respuesta. La respuesta de von Hartmann a esta pregunta, ¿cierto? La redención que hacemos, es una pregunta que se diferencia de Schopenhauer en el sentido que la solución, digámoslo así, o la redención para von Hartmann no pasa por algún remedio o alguna actitud individual, personal. Es decir, no hay nada que cada uno de nosotros de forma individual podemos hacer. Más bien, la solución para el sufrimiento total que hay en el universo, porque el sufrimiento no es una cuestión que se refiere únicamente a las vidas individuales, es un tema de la existencia en su conjunto. La solución para von Hartmann es una solución colectiva, y esto es importante. Insisto que es importante porque, por ejemplo, para Schopenhauer no. La solución es personal, individual, ¿cierto? Una renuncia a la voluntad, adoptar la vía de la zeta, liberarnos de todos los deseos. Esa es una decisión que puedo tomar yo y que una vez que lo hago, me libero del sufrimiento. Bien, pero para Hartmann no pasa por ahí, la solución es colectiva. Al final, lo voy a mencionar al final, pero solo adelantando, lo que Hartmann plantea es que la única solución para el sufrimiento es el fin, la extinción de toda la especie humana. Pero no solo de la especie humana. Espero no olvidarme de mencionarlo al final, que la solución no pasa solo por la extinción de la especie humana para von Hartmann. Eso sería una solución a corto plazo. ¿Por qué sería a corto plazo? Porque dice, claro, imagínense ustedes que la especie humana se extingue. Si se extinguiera la especie humana, es posible, dice von Hartmann, que en nuestro reemplazo surja otra especie inteligente, evolucione otra especie inteligente. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en ese caso? Von Hartmann dice, bueno, se va a volver a repetir este ciclo interminable de sufrimiento. O sea, la solución no es terminemos con la especie humana, dejamos que el planeta siga su curso natural, porque eso lo único que va a hacer es reiniciar todo nuevamente. Y si queremos evitar el sufrimiento existencial, todo se debe terminar. Ya, esa es la redención. Bueno, siempre los por qué, ¿cierto? Porque uno se puede preguntar nuevamente ya, ¿y por qué no hemos hecho eso aún? Es más, pareciera que vamos en la dirección opuesta. Aunque tal vez, no sé, algún estudio sociológico o demográfico demostrará, no sé cómo va la curva de la población humana, pero por lo menos, al parecer, al menos desde cuando Hartmann estaba escribiendo esto, la especie humana iba en el sentido contrario, ¿cierto? No estábamos disminuyendo, procreábamos más. Entonces hay aquí, al parecer, una contradicción. Por un lado, o no entendemos que la vida es sufrimiento, o sí lo entendemos, pero no queremos evitarlo, y por lo tanto seguimos procreando. ¿Cómo es eso posible? Ya, todo eso que hice era para llegar a esta idea de las tres ilusiones. Porque von Hartmann cree que la especie humana está presa de tres ilusiones que nos mantienen vivos y con esperanza. ¿Cuáles son esas tres ilusiones? Primero, la especie humana, muchos, creemos que, bueno, en realidad esta idea de que la felicidad no es posible es falso porque sí somos felices, ya somos felices la especie humana. O sea, ya está resuelto el tema. Aquí no hay un problema. La especie humana es feliz. Esa es una ilusión, cree von Hartmann, porque eso es falso. De que seamos felices. Hay por eso digo que la obra de von Hartmann es tan extensa, tan compleja, que no voy a elaborar en eso, pero da toda una serie de argumentos von Hartmann acerca de la imposibilidad biológica incluso de que el ser humano pueda ser feliz. La forma en que, por ejemplo, entra en toda una discusión acerca de la forma en que opera el sistema nervioso central, la forma en que nuestros nervios perciben, procesan el placer y procesan el dolor. Toda una serie de argumentos que él emplea para demostrar que, en última instancia y al final, ni siquiera estamos hechos para el placer.
biológicamente, solo momentáneamente. Por lo tanto, el placer verdadero, la felicidad duradera, no es posible para nosotros, no por un tema de psicológico, no por un tema de decisión, es por un tema concreto, real, biológico. No hay nada que hacer al respecto. Simplemente no estamos hechos para sentir placer por mucho tiempo. En todo un argumento que, insisto, he dado una serie de argumentos para demostrar esto, pero muy complejo, pero solo quiero mencionar un ejemplo que él menciona. ¿Cuál es? En una parte él dice, por eso a mí me gusta hacer esto, ¿cierto? Cuando a veces los filósofos dan ejemplos, es tan importante que uno mismo vea si se aplica al caso de uno. Él dice, pongamos el siguiente caso. Si a ustedes se les diera la oportunidad de, por ejemplo, oler, imagínense ustedes el olor más hermoso, más rico que ustedes se puedan imaginar, algún perfume, alguna comida, lo que sea, durante 5 minutos. Y a los 5 minutos siguientes, el peor olor que ustedes se pueden imaginar. Entonces sienten uno, van a sentir el otro. Ya, esa es una opción, ¿cierto? Alguien viene y les dice, les voy a dar la opción de oler lo que a ustedes más les guste, 5 minutos después, el peor olor. Esa es una opción. La otra opción, saltarse el experimento completamente. No les voy a ofrecer nada para oler. ¿Qué decidimos? Bueno, Van Hartman cree, ¿cierto? Él cree, ustedes sabrán, que la mayoría decidiríamos no oler nada. Es decir, preferiríamos pasar, porque ese mal olor de 5 minutos es tan repugnante que apaga, opaca y niega el buen olor que pudimos haber sentido antes. Lo mismo dice él con respecto a un sonido. Imagínense el sonido más hermoso que ustedes puedan escuchar. 5 minutos de eso, después 5 minutos del sonido más horrible. Lo mismo con los sabores, ¿cierto? El contraste. En todos los casos, Schopenhauer siempre presente en el inconsciente. Pero en todos estos casos, Van Hartman dice, preferiríamos no experimentar nada, de tal manera que, según él, eso demuestra, es un argumento más que demuestra que no experimentar la no existencia es siempre preferible a la existencia y a experimentar algo. Bueno, todo esto para decir que, junto con este argumento de la biología, ¿cierto? La idea de que ya somos felices para Van Hartman es una ilusión que nos mantiene vivos. Pero es una ilusión que hemos superado, cree él, en cierto sentido, porque ahora hemos pasado a otra ilusión. Es importante llegar a este tercer punto, porque solo cuando lleguemos aquí, Van Hartman cree que se va a solucionar todos nuestros problemas. Pero estamos aquí en el segundo. ¿Cuál es la segunda ilusión? Que la felicidad viene en el otro mundo, en otra existencia. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cierto? Eso claramente no es más ni menos que una visión religiosa. ¿Cierto? Bueno, si en este mundo he sido infeliz, si en este mundo sufrimos, si en este mundo la felicidad no es posible, será posible en el otro. Eso me mantiene vivo. Eso permite que yo siga con mi existencia, no tengo por qué suicidarme, no tengo por qué no procrear, ¿cierto? Total, si la felicidad o el sufrimiento le ocurre a mi descendencia o a mí mismo, no importa, porque al final en el otro mundo tendré la redención necesaria, ¿cierto? La felicidad absoluta. Nuevamente, esa es una ilusión. Lo importante de estas dos ilusiones, perdón, esta de acá. Lo importante de estas dos ilusiones, para Van Hartman, es que derrotan o demuestran el error. Yo no sé si se ve ahí, pero por si no se ve, escribí el ego. Demuestran que el ego, el obstáculo más importante en el camino hacia la redención, tiene que ver con el ego. ¿Cierto? Tanto la primera ilusión como la segunda ilusión hacen referencia a nuestro ser, a nuestro yo.
Por eso no es más que una ilusión del ego. Tenemos que olvidarnos de eso para entender, y aquí tal vez está otro aspecto de su inconsciente, ¿cierto? Que el mundo, todo lo que existe es inconsciente, voluntad por un lado, razón por otra, juntos. Cuando entendemos que somos todo uno, nos vamos a dar cuenta de la trampa del ego. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que esa segunda ilusión es falsa? Pasamos a la tercera ilusión. Ahora volvemos a pensar en el ser humano. La felicidad está, ya que no está en el cielo, no está en la vida después de esta vida, la felicidad tiene que estar aquí, en este mundo. Pero ahora, a diferencia de la primera ilusión, uno dice, la felicidad está aquí en este mundo, pero ya no centrada en mi ego, sino en la humanidad en su conjunto. Es decir, una felicidad colectiva de la humanidad. Entonces aquí ya estamos resaltando esta idea de la colectividad. Ya, aquí se nota, aquí empieza a salir, estoy escribiendo conservador, porque Van Hartmann era, en términos políticos sociales, un conservador, muy conservador, y eso se deriva, digamos, no sé, se deriva un poco de esta visión colectiva de la felicidad. ¿Y cómo y por qué? Van Hartmann creía, bueno, cuando nos hemos deshecho de estas dos ilusiones y volvemos a la tercera ilusión, nos damos cuenta que la razón al menos, acuérdense que el inconsciente es voluntad irracional, pero también tenemos razón. Entonces Van Hartmann dice, la razón al menos nos indica que el ser humano puede intentar construir la mejor sociedad posible, como una utopía, la mejor sociedad posible para hacer la vida, ojalá, lo más feliz para todos los seres humanos. Construyamos una sociedad ideal, perfecta. Tratemos de ser felices aquí. Pero ¿por qué es conservador Van Hartmann? Porque uno diría, bueno, pero eso puede apelar, tal vez, eso nos crea alguna referencia al socialismo utópico o al comunismo, ¿cierto? Algún tipo de sociedad perfecta donde todos seamos felices, pero esa no es la dirección que toma Van Hartmann, sino que él se va en otra dirección. Él dice, pensemos en el logro de la humanidad. Para ser una sociedad más feliz, hay que pensar en el bien de la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido necesitamos grandes artistas, grandes obras de arte, intelectuales. Necesitamos gente de primer nivel, gente intelectualmente muy preparada, que guíe a la humanidad. ¿Cierto? Piensen los grandes artistas, los aristócratas, que van a sacrificarse, dice Van Hartmann, ellos con sus obras y su trabajo para tratar de sacar lo mejor de la humanidad posible. Mientras tanto, todos los demás, que no tenemos esas capacidades, quedamos al servicio de esa élite. O sea, ustedes trabajen, hagan lo que pueden hacer, contribuyan con su granito de arena en su trabajo, no hagan revoluciones, no intenten la igualdad absoluta, no, contribuyan desde su pequeño lugar en sociedad a que las grandes élites hagan lo mejor posible para la humanidad. ¿Cierto? Pero siempre pensando, en todo caso, en el bien de la sociedad, en el bien del conjunto. ¿Cierto? La felicidad, por lo tanto, no está aquí. No está en el individuo, está en el conjunto. Luego, cuando lleguemos aquí, nos vamos a dar cuenta que esta también es una ilusión. Por eso son las tres ilusiones. Sin embargo, lo clave, ya que fue aquí, ¿cierto? Lo clave de esta tercera ilusión es el colectivo. Van Hartmann cree que en ese momento la humanidad en su conjunto, todos nosotros nos vamos a dar cuenta que la felicidad no es posible en este mundo y que por lo tanto la única solución es la extinción completa de todo ser humano, y pensé que me iba a olvidar, pero no me olvidé, así que lo digo, la extinción de todo lo que existe. Insisto, no solo los seres humanos, porque no se soluciona con que la especie humana desaparezca y dejemos, no se soluciona con que nosotros desaparezcamos y dejemos el planeta hacia los demás, porque tarde o temprano, cree Van Hartmann, por cómo funciona la evolución, tal vez surja una nueva especie y empecemos todo de nuevo. ¿Cierto? Eso no es el punto. Todo se tiene que terminar. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a esa redención? Ahí Van Hartmann no es claro, no es preciso.
porque no es que entrega una fórmula de cómo nos extinguimos, pero lo más probable, y por lo que creo que la interpretación más común, es que Von Hartmann favorece un tipo de antinatalismo, ¿cierto? Un antinatalismo. Ya no tengo espacio aquí, pero un antinatalismo. Es decir, nos vamos a dar cuenta que no es necesario, que no vamos a procrear más. ¿Para qué? Si ya entendemos, cree Von Hartmann, pasamos por todo esto, entendemos que la existencia no vale la pena. Está súper claro. Pasamos por las tres ilusiones, ya nos dimos cuenta que no hay más, no procreamos más y nos extinguimos. Y eso es, bien resumido, la filosofía de Von Hartmann. Así que lo dejo hasta ahí. Gracias por la atención. Obviamente, si hay alguna pregunta, ¿no? Lo pueden hacer. Sí, José. Cuando hablas del ego, ¿estás hablando de la conciencia? Porque Von Hartmann habla de que la humanidad va alcanzando estadios sucesivos, y aquí está el lado hegeliano, en los que la conciencia, y schopenhaueriano a ver, en los que la conciencia se separa de la voluntad, se logra separar, con reminiscencias pues, a Schopenhauer cuando habla del estado contemplativo o volitivo del sujeto. Entonces, pero a nivel masa, a nivel de civilización, se va separando la conciencia y al emanciparse entiende que lo mejor para sí, su bien más preciado, sería el no ser, la muerte. Entonces, no sé si el ego vendría a ser la conciencia o es algún otro tipo de referencia al sujeto. El ego, en el contexto de Von Hartmann, de hecho en el tercer libro él hace una crítica, por lo menos para el contexto, de cuántas páginas y cuántas referencias hace a diferentes autores en el tercer libro, sobre todo haciendo referencia al tercer libro. Él hace una crítica bastante extensa a Stirner, que ustedes conocerán a Max Stirner, porque Stirner justamente, ¿qué es lo que hace? Eleva el ego al valor supremo. Entonces yo soy el centro de todo, soy el único valor. Entonces él hace una crítica extensa a esa visión del ego, a que tú o yo en este caso, yo soy el que importa, la felicidad importa para mí, ¿cierto? A ese ego el que Von Hartmann hace una crítica, porque dice, Stirner no ha caído más que en otra ilusión. Entonces, bueno, otra crítica filosófica más compleja a Stirner, porque algunos dicen, niega todos los valores, eleva el yo, pero al hacer eso está afirmando otro valor, en fin, también desliza esa crítica a Von Hartmann a Stirner. Pero, claro, en ese contexto es la crítica al ego. Entonces, sí, como tú bien dices, José, en un momento es la razón la que tiene que sobreponerse a la voluntad. Entonces, hay un sentido que eso es, por supuesto, individual. O sea, yo tengo que darme cuenta de eso, pero al final el problema, para Von Hartmann no sacamos nada si, por ejemplo, yo soy el único aquí en esta sala que me doy cuenta de eso, lo entiendo, y por lo tanto practico el antinatalismo. ¿Qué saco con eso? ¿O qué sacamos con eso si ustedes no lo entienden y van a seguir? Nada, porque para el final el objetivo es que toda la humanidad desaparezca. ¿Y en qué medida, y esto yo sé que es complicadísimo, crees que, pero aprovecho la ocasión, crees que se funde el logos, la razón hegeliana, y que le otorga al inconsciente una teleología, una causalidad final, y la irracionalidad de Schopenhauer? ¿Cómo se funden en el concepto de inconsciente? Bueno, para Von Hartmann, la razón surge de la voluntad para intentar remediar los errores de la voluntad, las limitaciones de la voluntad. ¿Cierto? La razón surge como un intento para decir, bueno, porque recuerden, ¿cierto? Nuevamente, para Schopenhauer, si todo es voluntad, eso es irracional, no hay nada que hacer al respecto, estamos todos perdidos y condenados a un sufrimiento sin fin,
Pero para Von Hartmann la razón viene, bueno, la razón nos crea estas tres ilusiones, nos dice, a ver, podemos intentar mejorar el estado de cosas, la situación. Podemos intentar alcanzar esta felicidad. ¿Cierto? No tenemos por qué renunciar y aceptar que todo, nada tiene sentido. Y bueno, aquí surgen entonces por eso estamos en esa etapa de las tres ilusiones. ¿Sabes qué? Siento que a lo mejor me fui por las ramas, no sé cuál era... Sí, o sea, es un principio metafísico que tampoco, yo por lo que he visto, tampoco lo trata exhaustivamente y que ha suscitado muchas befas de Bansen, de Mailänder, de Nietzsche, por ejemplo, porque es verdad que es un principio muy importante dentro de su filosofía, pero también es verdad que es súper complicado aunar lo racional, como podría ser la idea absoluta hegeliana, con lo irracional de Schopenhauer. Es algo tremendamente antiintuitivo, ¿no? Ya, o sea, tu pregunta en el fondo es cómo logra cómo logra traer los dos conceptos que funcionen en armonía o en una especie de armonía. Le dice que introduce de soslayo la reflexión a algo que por naturaleza tiene que ser irreflexivo. Porque claro, la voluntad, al estar orientada hacia una idea, hacia un fin, está pensando fuera o en la representación, o en el principio de razón suficiente. Y es tremendamente complicado, y entonces te preguntaba, pues, ¿cómo lo entendías tú, que la voluntad se podría orientar a sí misma? Es que yo creo que, por lo que, a ver, como yo interpretaría esto es, recuerden que adjudicarle, y ese es uno de los problemas que se le pueden hacer a Von Hartmann, o una de las críticas, pero no solo a Von Hartmann, sino que a Schopenhauer también, o al concepto de la voluntad en general, una de las críticas o las preguntas que se le pueden hacer es, si aceptamos que la voluntad es irracional, ¿cierto? No tiene propósito, no tiene fin, no tiene orden, no tiene justificación, ¿de qué manera, cómo es posible hablar de orden, de propósito, de teleología, en fin? ¿Cómo es posible hablar de eso o si es que es posible adjudicarle esas características a la voluntad? Entonces, para Schopenhauer no se puede, ¿cierto? Porque la voluntad está más allá de causa-efecto, el principio de la razón suficiente, está más allá. Von Hartmann lo que intenta hacer, que puede que no sea exitoso, como dices tú, es, bueno, rescatar eso, pero intentar rescatar la racionalidad, ¿cierto? Es decir, bueno, pero las dos cosas en conjunto, vamos a reemplazar la voluntad de Schopenhauer por el inconsciente. Surge, por lo menos, lo que dice Von Hartmann, la razón como un intento para mejorar o darle cauce justamente a esa voluntad irracional, darle cauce y sentido a esa voluntad. Entonces, aunque la voluntad en su esencia más pura, digamos, puede ser totalmente irracional, surge la razón para intentar guiarla. Y eso es lo que Von Hartmann intenta explicar aquí, que nosotros intentamos guiar esa voluntad, intentamos darle un propósito, intentamos darle un objetivo. Y la razón trata de sacar lo mejor posible de la voluntad. Es por eso también que algunos califican a Von Hartmann como un optimista, tal vez, o el pesimista optimista, porque aunque Von Hartmann cree que, por supuesto, en esencia el mundo es sufrimiento y un pesimismo, sigue teniendo un aspecto optimista en el sentido que, bueno, la razón puede hacer lo suyo para intentar mejorar el mundo lo que más se pueda. Entonces, cuando Schopenhauer, contradiciendo a Leibniz, dice que este es el peor de los mundos posibles, Von Hartmann, por una razón distinta en todo caso, está de acuerdo con Leibniz, porque Von Hartmann dice, bueno, este no es el peor de los mundos posibles, este es el mejor de los mundos posibles. Entonces, cuando Leibniz dice, este es el mejor de los mundos posibles, lo dice porque está pensando, bueno, en realidad el resultado final de todo esto, sufrimientos, dolores, ¿cierto?, que ocurren, al final de todo esto, todo es por el bien del mundo, porque está en el plan de Dios. Von Hartmann dice, sí, este es el mejor de los mundos posibles, pero no porque fue diseñado con un propósito, por alguna fuerza divina. Este es el mejor de los mundos posibles porque la razón, que está aquí,
está actuando sobre la voluntad para darle el mejor resultado posible. O sea, esto es lo mejor que podemos hacer, alcanzar la felicidad para todos. Y aún así no va a ser muy bueno. Aún así nos vamos a dar cuenta que esto es lo mejor que podemos lograr. Y nunca vamos a poder ser felices realmente. Cuando la razón se dé cuenta, vamos a dar el último paso. Entonces la razón tiene un aspecto importante que jugar en esto, sí, pero en conjunto con la voluntad. Sí. Sí, yo por confirmar a ver si lo he entendido bien. O sea, realmente para von Hartmann todavía hay una posible redención siempre y cuando asumamos la limitación de la razón para mejorar la situación y siempre y cuando sigamos utilizando esta herramienta para intentar cambiar las cosas. En el momento en el que ya cesemos este esfuerzo por, a través de la razón, mejorar la situación, acabará la existencia, ¿no? Se aniquilará ya no solo el yo, el res pensante o el yo humano, sino toda vida biológica posible. Toda, sí, sí. Vale. Sí, la razón es la que nos ha llevado a estas tres ilusiones, ¿cierto? La razón cree que sí somos felices, la razón después concluye, bueno, la felicidad no es posible aquí, pero después sí es posible, después la razón se da cuenta, no, en realidad tampoco, ya, entonces la felicidad aquí, después la razón se da cuenta, no, en realidad tampoco. En realidad, ¿sabes qué? Esto es lo mejor que podemos hacer, la felicidad es inalcanzable. ¿Alguien más o terminamos para darle paso a descanso? Sí. Yo tengo una duda. Sí. No sé si lo he interpretado bien, pero digamos que las tres ilusiones que comenta Hartmann son de la razón, pero como que aparecen en tanto que la razón sale de la voluntad, ¿no? O sea, porque el inconsciente es que la voluntad genera, como que se reflexiona a sí misma y genera la razón como algo más irracional, ¿no? Y las ilusiones es el germen de la voluntad irracional en la razón, ¿no? ¿O es algo de la razón en sí, que él dice la razón se genera ilusiones a sí misma? Claro, a ver, si te entendí bien. A ver, el origen de todo, digamos, de todo lo que existe es voluntad, todo. Entonces, la razón tiene su origen en esa voluntad también. Lo que hace von Hartmann es que dice, aunque tenemos la voluntad y surge la razón, los dos trabajan en conjunto, y eso es lo que él llama el inconsciente, para intentar sacar lo mejor posible. Entonces, tu pregunta, si no recuerdo tu pregunta, claro, ¿de dónde vienen estas tres ilusiones? ¿Por qué las tenemos? Esas tres ilusiones son el resultado del trabajo de la razón, para intentar mitigar, controlar esa voluntad que en sí misma esa voluntad no tiene, es la voluntad de Schopenhauer, irracional, sin propósito, sin lógica alguna, ¿cierto? Entonces la razón aquí intenta, a ver, pero podemos encauzar esta fuerza vital. Entonces surge como con ese propósito y nos lleva a esas tres ilusiones. Entonces, perdona si no entendí tu pregunta, pero en el fondo, sí. ¿era eso? Sí. Como que la razón puede surgir como una forma de satisfacer la voluntad, que se podría ver como un mejorar la vida, pero al final la razón lo único que hace es anestesiar a la voluntad con ilusiones. Sí, exactamente, con todas esas ilusiones, y cuando lleguemos aquí en algún momento nos vamos a dar cuenta que, ¿sabes qué? Eran todas ilusiones. Sí, José. Que de algún modo Hartmann afirma, a lo que superficialmente, que la razón es más poderosa que la voluntad, ¿no? Al final, puede ejercer sobre ella un influjo. Pues, bueno, yo creo que si lo tomamos como que en algún momento, ¿cierto? La razón va a decir, claro, si lo tomamos como que en algún momento cuando queramos negar todo y redimirnos, eso va a ser un acto de la razón, claramente. Entonces, en ese sentido, sí, la razón va a tener una influencia y un poder sobre la voluntad. En la filosofía de von Hartmann, sí. Que a todo esto es un problema de la filosofía de Schopenhauer también, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre razón y voluntad? Es no quiero decir problema, pero es un tema en la metafísica pesimista siempre, ¿cierto? Esta relación entre voluntad y razón. Lo que hace von Hartmann, a diferencia de Schopenhauer, es que los eleva a los dos
los pone en conjunto y claro, al final dice, sí, pero la razón en la que nos indica, respondiendo a esa pregunta, ¿cierto? La que nos indica que vivíamos en una ilusión, hay otra, y la razón, por lo tanto, en un momento va a decir, bueno, voluntad, hasta aquí llegamos. Entonces sí tiene un poder. Ahora sí. Pues si no hay ninguna más pregunta más, nos vamos Ok, a comer. gracias.